Capítulo 3. Contacto y periodistas. Podemos ver a Nodar, sentado en la silla del ametrallador. Este al parecer se encontraba un poco mejor, aunque todavía tenía una mirada un poco decaída y triste. En sus oídos aún resonaba el sonido de la ametralladora siendo disparada, mientras en su mente se decía a sí mismo: ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? En eso yo oigo como Yakov me pregunta, con un tono tranquilo: ¿Te encuentras bien? Yo solo volteé a ver atrás, donde vi que este estaba sentado en su silla y que tenía una expresión tranquila y seria. Yo solo le respondí en un tono bajo y algo triste: sí, me encuentro bien. ¿Seguro? Me preguntó él, después de oír mi respuesta. Sí. Después de decir eso, él solo me dejó de hablar, aunque noté que no me dejaba de ver. Aunque yo decidí ignorarlo y volver a mis pensamientos. Pero antes de que yo me sumergiera en los adentros de mi mente, para continuar la tortura de mi ser y alma pecadora, oí la voz de Alexei que me dijo en un tono tranquilo: Nodar, necesito que revises cuánta munición nos queda de la DT. ¿Entendido? Entendido, comandante, dije en un tono un poco bajo pero audible. Sin más, y a pesar de que me sentía mal y no quería tocar la ametralladora, decidí hacerlo. En eso, al tocar la ametralladora, mi mente recordó las palabras de Alexei y resonaron de nuevo en mi cabeza. Mientras mi mente recreó un escenario horrible, donde veía un montón de cadáveres humanos que me rodeaban, algunos destrozados, desfigurados o con sus órganos afuera. Mis ojos solo se quedaron fijos y mis manos temblaban, al igual que sentí como mi respiración se agitaba y como empecé a transpirar más. Yo solo quería quitar mis manos de la ametralladora, pero no me respondían, al igual que dejar de ver eso, pero mis ojos tampoco respondían. En ese momento, me sentía aterrado, horrorizado y muy culpable. Mientras tanto Yakov, Alexei y Natella veían como Nodar se había quedado quieto mientras agarraba la ametralladora y veía al frente. En eso Yakov preguntó a Nodar: ¿Estás bien? Nodar no respondió ni hizo nada. Así que Yakov volvió a preguntar: ¿Te encuentras bien? Nodar. De nuevo Nodar no respondió, pero esta vez sus manos empezaron a temblar mucho, y en consecuencia la ametralladora. Esto al parecer hizo que Yakov, Alexei y quizás Natella se preocuparan por él. En eso Natella, que se encontraba al lado de él, miró a ver a su dirección y lo agarró del hombro para después sacudirlo un poco. Nodar solo se sobresaltó y rápidamente se agarró su cabeza mientras tenía una mirada muy aterrada y que transmitía culpa mezclado con tristeza, y este dijo: yo no quiero hacerle daño a nadie. Sin más, este solo empezó a llorar desconsoladamente. Natella, después de hacer eso, solo volvió a ver la escotilla abierta y continuar conduciendo, ignorando la situación. Yakov y Alexei intentaron calmar a Nodar. Yakov diciéndole: Calma, calma, calma. Y Alexei solo le empezó a dar una que otra palmadita en la espalda, mientras lo veía con una cara de preocupación, mezclado con una tranquilidad que se notaba que era fingida. 9 horas después. Lugar: Aplelosa. Hora: 8 a.m. Yo me encontraba en un vagón del tren sentada en uno de los asientos, mientras me veía en un pequeño espejo redondo que sostenía con mi magia de matices de colores cálidos. Yo podía ver a una hermosa y joven yegua, de ojos color naranjas claros, pelaje blanco como la nieve, con una crin larga de color tangelo muy ligero, con franjas color escarlata muy claros. En mi mente yo me dije: y que eres hermosa Flora. En eso, siento como el tren para después que yo vea por la ventana, dándome cuenta que ya estaba en mi destino, que era el pueblo de Aplelosa. Sin más, yo solo guardé mi espejo en mi alforja y procedí a agarrar mi cámara con mi magia, que hace un momento colgaba de mi cuello, sostenida por 2 correas, para después pararme de mi asiento y salir del tren. Delante de mí podía ver la estación del tren, solo que noté algo muy extraño: las ventanas estaban rotas, la puerta de madera de color verde limón tenía varios agujeros, al igual que las paredes. Yo solo me pregunté en mi mente, de manera muy curiosa: ¿qué habrá pasado aquí? Yo sin más solo apunté mi cámara y tomé una foto del lugar. En eso vi como 2 ponis de raza terrestre venían a mi dirección con un ramo de flores blancas, cargadas entre sus bocas.
Se notaba que se encontraban muy tristes e incluso uno de ellos estaba llorando. Yo solo sin más me acerqué a ellos y les pregunté de manera tranquila. Disculpen, ¿se encuentran bien? Los dos me ignoraron y pasaron de largo de mí, sin quitar su cara decaída. En ese momento yo pensé, qué ponis más groseros. Sin más, yo solo procedo a irme de la estación y caminar por el pueblo. Mientras caminaba por las calles del pueblo, podía notar que el ambiente era muy deprimente y solitario, a pesar de que el pueblo estaba con su actividad habitual y las calles vivas por los ponis que pasaban, aunque noté que todos estaban con una cara muy decaída y sombría. De repente yo me tropecé con algo. Por pura suerte y gracias a Celestia, no me caí. Solo me tambaleé un poco y sin mucho problema pude estabilizarme. Por Celestia. Yo sabía que este pueblucho era una basura. No sé por qué el jefe me mandó aquí. Pensé eso. En eso solo procedí a ver a mis cascos, dándome cuenta de lo que había hecho, que casi que era una de las dos marcas de al parecer una carreta. Yo supongo que esa carreta era muy grande y que llevaba una carga muy pesada, ya que para dejar una marca profunda de sus ruedas en el camino se necesita mucho peso, al igual que para la distancia de las ruedas estaban muy separadas, aunque aún no entiendo por qué las marcas no son solo una línea, sino que tienen unas pequeñas marcas rectas. Yo sin más solo, le saqué una foto con mi cámara, y procedí a seguir con mi camino, mientras más preguntas se me generaban en la cabeza. 3 minutos después, podíamos ver a Flora, intentando hablar con una yegua de color de piel rojizo carmesí, ojos color naranjas brillantes, crin y cola de color rojizo carmesí, que tenía una cutie mark, de una manzana roja mordida y un sombrero de vaquero de color blanco. Aunque ésta solo la ignoraba. Señorita, por favor espere. Dijo Flora, a la yegua, mientras que ésta tenía una expresión sombría y irritada, aunque quizás para evitar una pelea o otra cosa, solo inclinó un poco su sombrero, cubriéndose un poco su cara y aceleró su trote. Flora, entendiendo que esto podría acabar en una pelea, solo dejó de seguirla y se quedó parada, en la entrada de un salón. Sin más, está solo, suspiró mientras veía cómo la yegua se alejaba y se dijo en voz baja con un tono desanimado. Con este es el 18º que va. Sí que esto es una pérdida de tiempo. Ella sin más, solo se empezó a ir hasta que se le ocurrió una idea, que vio en una obra de teatro llamado El caso Bex. Donde el protagonista habla con un bartender, que sabía algo de un criminal que estaban buscando, y mediante una pequeña donación de dinero, sin interés alguno, este suelta un poco de información. Solo había un pequeño problema, ella solo tenía dinero para su estancia, el pasaje de vuelta y ya. Aún así, y ella decidida en no llegar con los cascos vacíos, decidió entrar al salón llamado Salt Block. Mientras tanto, con nuestros tanquistas. Yo me encontraba sentado en la silla del artillero, al lado mío se encontraba Alexei, en eso vi como Alexei se levanta y abre la escotilla para salir. Yo mientras tanto pensaba en lo difícil e incómodo que fue dormir en los asientos del tanque. En eso yo miré a ver dónde estaba Nogar, este aún se encontraba dormido. En mis adentros, sentía pena por él y culpa. Esto último, por no estar despierto durante ese suceso. Me culpaba a mí mismo, aún sabiendo que no era mi culpa. Como un amigo, no puede estar apoyando al otro, en su punto más bajos, me pregunté a mí mismo, mientras seguía viendo a Nogar. En eso, el tanque se detiene de repente y por estar atento a otras cosas, yo fui para adelante y golpeé mi cabeza con la pared delantera del casco del tanque. Sin más yo, solo procedí a sobarme la cabeza, mientras oí como Alexei me dijo. Yakov, necesito que me acompañes afuera, para ver qué pasó. Ahora. Sin más, yo solo agarré mi Mosin Nagant y salí después de Alexei. Después de que nosotros dos bajáramos del tanque, nos dimos cuenta que la cadena del tanque estaba hundido un poco en la arena impidiéndolo avanzar, al igual que se encontraban en los bordes de un bosque, con árboles muy frondosos y muchas plantas de colores. En eso, solo vi como unos arbustos que están delante de nosotros se empezó a mover, así que rápidamente yo apunté mi arma, contra lo que sea que iba a salir.
pero yo al menos me sorprendí, ya que de allí salió uno de esos caballos de color lila pálido claro, con una crin y cola de color morado moderado con morado más claro, con unas franjas de color aguamarina pálido grisáceo, de ojos color morado azulados, tenía un cuerno, 2 tatuajes en los 2 flancos de una estrella morada de 4 puntas, que debajo de esta al parecer tenía otra, solo que de color blanco, con 2 rayas onduladas que terminaban en punta de color agua marino y una alforja en su lomo. Mientras yo apuntaba al caballo, los dos teníamos una cara sorprendida. Mientras nos mirábamos fijamente, sin quitar un ojo de encima del otro. Yo en ese momento me pregunté en mi mente, ¿qué clase de caballo extraño estoy viendo? En eso vi como el cuerno de ese caballo se empezó a cubrir de un aura color turquesa claro. En eso desapareció de enfrente de mí. Yo solo me quedé sorprendido durante unos segundos, para que después saliera de esa sorpresa y apuntara a todos lados, buscando ese ser equino. Podíamos ver a nuestros 2 tanquistas, que se encontraban apuntando sus armas a todos lados. Uno su Mosin Nagant, que era Yakov, y el otro su Nagant M1895, que era Alexei. En eso las 2 armas se cubrieron con el mismo aura que tenía ese caballo en su cuerno y, desobedeciendo todas las leyes de gravedad, empezaron a volar porque sí. Nuestros 2 tripulantes de tanque veían con asombro eso. De momento un rayo de color turquesa sale de unos arbustos y choca contra Alexei, pero por alguna razón el rayo solo se apaga, como si hubiera perdido su fuerza. Sin más, Yakov, que vio de dónde vino el rayo, corrió a esa dirección y embistió a esa pony, tirándola al suelo y quedando encima de ella, mientras tenía todo su peso sobre ella. En eso ella dice suplicando: Para, por favor para, me lastimas. ¿Por qué debería? Si tú nos atacaste primero. Respondió Yakov a ella, en un tono muy molesto. Vale. Lo siento mucho, solo que por favor bájate. En eso de los arbustos sale Alexei y dice: Yakov, bájate de ella. Yakov, al oír eso, rápidamente se bajó de ella. Y Alexei se acercó a ella y la ayudó a levantarse, para después preguntarle: ¿Se encuentra bien, señorita? La pony color lila pálido claro, mientras se levantaba del suelo con la ayuda de Alexei, le dijo: Si me encuentro bien. Una vez que ella ya estaba recompuesta, Alexei le dijo: Disculpe eso, solo es que es la primera vez que vemos algo como ustedes. No, las disculpas deben ser mías, ya que yo fui la primera en atacar. Dijo la pony color lila pálido claro. En eso, Alexei le pregunta: Disculpe señorita, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Starlight Rimer, aunque solo díganme Starlight. Si no es mucha molestia, ¿me podría decir el suyo? Preguntó ella. Sí señorita Starlight, mi nombre es Alexei Alexinov. Aunque solo dígame Alexei. En eso, Yakov le dice a Alexei: Disculpe, comandante, pero necesitamos desatorar el tanque. Alexei solo le suelta una mirada a Yakov como diciendo: No te preocupes, ya tengo la solución. Voltea a ver a Starlight y le pregunta: Disculpe señorita Starlight, ¿nos puede ayudar con su AMI? Magia. Dijo Starlight. Si eso magia, para desatascar nuestro vehículo. A cambio nosotros, la llevaremos a donde quiera. Starlight se lo pensó un poco, pero ya que no tenía nada que perder, decidió ayudar. Sin más, ella se acercó al tanque y con su magia, hizo levitar el tanque unos pocos centímetros del suelo y lo puso en otro lugar. Mientras tanto, con Flora. Yo me encontraba muy emocionada, ya que esto va a ser una gran noticia toda Equestria. Un monstruo de acero, que es capaz de provocar un gran daño, que tiene una apariencia muy imponente. Con esto me van a ascender. Me dije mentalmente, mientras me dirigí a tomar el tren. Sé que mi jefe me dijo que debía quedarme unos días, pero no creo que se enoje cuando oiga la noticia. Aunque recordando, algo que me dijeron es que ese ser utilizaba 2 armas extrañas. El caso es que una me dejó muy sorprendida y pensativa, ya que el proyectil que usa es igual a la que utiliza el invento de mi padre que fue negado, llamado rifle de palanca Winchester. Un día después. Buen día, Ponyhattan. ¿Un monstruo de acero? La periodista Susan Flora Lee Winchester, después de ir y investigar, el pueblo de Aklelusa, ha sido informada de los avistamientos de un ser hecho de metal.
Según los lugareños, este ser es muy peligroso y capaz de aguantar mucho castigo, incluso durante el enfrentamiento, 23 ponis terrestres murieron, por un proyectil extraño que se está investigando. Se le recomienda mantenerse alejado de la zona en caso de encontrar rastros de una carreta grande con una marcas de más y salir corriendo, si es que oyen un rugido que es igual a un tren.